Muy buenos días a todos. Les agradecemos el día de hoy su presencia en esta conferencia del día de hoy en el marco de nuestro segundo Festival Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM. A nombre de la maestra Mitzi Gómez, secretaria de Cooperación Internacional, y del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, agradecemos la participación y le damos la bienvenida al maestro Jorge Andrés. Jorge, muy buenos días, bienvenido. Nuevamente, gracias por acompañarnos, por apoyarnos y por esta relación que hemos forjado entre la Universidad de Ceiba y la facultad, que ha tenido muchos frutos y con la cual estamos sumamente contentos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gran placer para mí estar aquí. Bienvenido. Bueno, me voy a permitir dar lectura a la semblanza del maestro para dar inicio con la ponencia. Jorge es ingeniero industrial, Master of Science in International Strategic Marketing, doble titulación magíster en mercadeo, con estudios complementarios en mercadeo y transformación digital. En su experiencia laboral, se ha enfocado en las áreas de gestión de marketing, desarrollo de estrategias digitales e inteligencia de mercados. De forma paralela, ha trabajado en el área de procesos de ingeniería, específicamente en el mejoramiento de procesos e implementación de sistemas de gestión de calidad. Se ha desempeñado como asesor empresarial en mercadeo estratégico integral para micro, pequeña y medianas empresas. En el sector educativo cuenta con experiencia como docente en el pregrado y posgrado en los cursos de marketing internacional, inteligencia de mercados, comercio electrónico y mercadeo digital. Adicionalmente, ha liderado proyectos de investigación en el área de comercio electrónico. En la actualidad, se desempeña como director de internacionalización de la Fundación Universitaria CEIPA. Jorge, pues sin más preámbulo, bienvenido y somos todos tuyos en ojos y oídos. Quetzali, muchísimas gracias por esa cordial presentación. Y bueno, como les decía hace un momento, realmente para mí es un gran honor poder acompañarlos en este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta charla. Trataremos de que sea corta y amena para todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de transformación digital en el contexto colombiano y para ello pues voy a compartirles mi pantalla. Por favor, Quetzali, me indicas cuando ya se esté viendo, de modo que podamos iniciar adecuadamente. Listo. ¿Sí? ¿Y me sigues escuchando correctamente? Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, maravilloso. Empecemos entonces. A esta charla la hemos denominado Transformación Digital en Colombia, un camino para la proyección global, y eso se debe a que sin duda la transformación digital es un elemento que está permitiendo no solamente proyectar a las industrias en diferentes contextos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso debido a que nos permite un poco comprender las dinámicas de la economía digital y traerlas a las organizaciones en forma de procesos optimizados. Es un ejercicio que no siempre es sencillo, de hecho casi nunca es sencillo, pero que logra realmente materializar oportunidades importantes para las empresas. Como se los mencionaba Quetzali hace un momento, yo soy Jorge Andrés Vélez y desde hace algunos años me he dedicado a comprender un poco cómo ocurren las dinámicas digitales dentro de las empresas, específicamente en lo relacionado con la comprensión del comportamiento digital de los clientes. Eso ha sido fundamental para mí porque de alguna forma me ha permitido entenderme a mí mismo desde una perspectiva digital, como consumidor digital, como usuario digital y como persona digital, y al mismo tiempo entender cómo nuestra interacción con las marcas de alguna forma regula el comportamiento de los mercados. Eso ha sido muy poderoso, muy poderoso para de alguna forma acompañar diferentes empresas a lo largo de mi carrera, tanto académica como empresarial, en el desarrollo de estrategias digitales que permitan potenciar resultados dentro de la economía electrónica. Y por ese motivo vamos a conversar un poco acerca de cómo está hoy el contexto colombiano de la transformación digital y cuáles son un poco sus proyecciones a futuro. En ese sentido, tenemos que comprender un poco cómo funciona la transformación digital dentro de las empresas y qué es lo que la motiva
cuáles son esos elementos que realmente nos permiten de alguna forma capturar ese desarrollo digital e incorporar componentes de la economía digital dentro de las empresas. Y para ello, pues lo más importante siempre será partir de una definición, ¿cierto? Y hay una definición que para mí es supremamente clara, es muy diciente, y para que no nos aburramos con mucho texto en la diapositiva, quiero que la abordemos desde como diferentes parámetros, ¿cierto? Desde diferentes elementos. Y empecemos por aquí. Cuando empezamos a comprender la transformación digital, debemos entenderla como un proceso de gestión. Eso indica que, por una parte, es un proceso y, por otra parte, debe ser gestionado, es decir, debe ser administrado desde las perspectivas directivas de la organización. Y eso indica que, en todo contexto, debemos controlarlo, debemos planificarlo, debemos implementarlo y debemos garantizar que podamos tener una mejora continua sobre él. Ahora bien, este proceso de gestión nos va a permitir orientar no solamente la estrategia organizacional, sino también la cultura, los procesos y otras capacidades que tenga la organización. ¿Por qué? Pues porque realmente la transformación digital tiene que ocurrir en todos los niveles de la empresa, no únicamente en mercadeo, no únicamente en la optimización de la producción, no únicamente en el control de la contabilidad, no. Resulta que la transformación digital debe permear cada uno de los niveles empresariales y garantizar que haga parte de la cultura organizacional. Y es por eso que uno de los grandes desafíos que tienen las empresas al momento de embarcarse en proyectos de transformación digital es, sin duda, el cambio cultural que esa transformación va a implicar. Es ahí donde realmente vamos a encontrar un modelo diciente de cómo la empresa va a afrontar las nuevas dinámicas de la economía electrónica y digital. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues de alguna forma vamos a buscar analizar esa disrupción que crea la economía digital. Esa disrupción es, digamos, una doble vía entre lo que crean las empresas y lo que se crea en las empresas derivado de, ¿cierto? Es una dinámica proactiva y reactiva de lo que ocurre en la economía. Nosotros como consumidores hemos pasado por muchos ciclos económicos, ¿cierto? Como ciudadanos digitales hemos pasado por muy pocos, digamos, históricamente hablando, dentro de la historia de la economía, pero han sido durante los últimos 20 o 30 años una revolución sumamente grande, muy grande. Y esa revolución se evidencia un poco también en la forma como ha evolucionado la web, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la web 1.0, nosotros podíamos vernos a nosotros mismos como consumidores pasivos, mientras que cuando pasamos a la web 2.0, pasamos a tener un poco más de entendimiento frente a cuál era nuestro rol como productores de contenido. Entonces ya nuestra interacción con las marcas cambia y nos permite no solamente comunicarnos con la marca, sino generar contenido que nos permite comunicarnos con otros creadores de contenido. Y de repente aparece la ciudadanía digital y de repente nos convertimos en ciudadanos digitales y tenemos interacciones digitales y aparece la mediación virtual para las relaciones, ¿cierto? Entonces ya las redes sociales como Facebook o Instagram o incluso plataformas de comunicación como WhatsApp o Telegram se convierten en mediadores claves para la dinámica de la comunicación humana. Muchas personas prefieren una conversación por WhatsApp antes que una llamada telefónica, cuando muchas veces pues sería mucho más fácil tener una llamada, pero decimos, hey, no, pues no, eso, o por lo menos eso pasa mucho en el contexto en el que yo me encuentro. Muchas personas prefieren simplemente como, hey, no me llames o espero a que termine esa llamada que está entrando. Prefiero más bien no contestar, no tomar la llamada, esperar a que termine de sonar el celular y responder por WhatsApp, dime qué necesitas, ¿cierto? Y eso hace parte de esas nuevas dinámicas de las conversaciones y de las interacciones humanas que son hoy totalmente naturales, pero que tal vez hace 15 o 20 años no lo eran y que han cambiado nuestra forma de ver y orientar la realidad. Esa economía digital pasa a una web 3.0 y 4.0 y todos esos elementos nuevos de la web semántica y de la inteligencia artificial y de cantidad de cosas que ya empiezan a ser mucho más naturales para nosotros, pues crean, por supuesto, nuevas dinámicas de mercado. O sea, ya no se trata únicamente de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos, sino también de qué compramos, qué tipo de contenido consumimos, qué tipo de pauta, a qué tipo de pauta le prestamos atención
Y eso genera oportunidades y desafíos para las empresas. A eso es a lo que llamamos los cimientos de la economía digital, ¿cierto? Esa economía digital al final termina materializada en transacciones, y esas transacciones, cuando las llevamos a números, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares al año en todo el mundo, ¿cierto? Eso ha llevado a marcas que están fundamentadas en la economía digital a estar dentro de las principales marcas en el mundo, como Amazon o Alibaba, y que mueven millones y millones de dólares cada año, de hecho cada día, ¿cierto? Eso entonces pues nos permite ver que la oportunidad es muy grande para las empresas y que es necesario analizar esa disrupción de modo que podamos de alguna forma implementar algo de todo eso que está pasando dentro de, el contingente estratégico de la empresa. En ese sentido, pues lo que vamos a hacer es desarrollar canales y bienes que están basados en bits, ¿cierto? Canales no solamente para la comunicación, sino también para la transacción, y al mismo tiempo bienes que se van a materializar dentro de esos canales, y que de alguna forma esos canales y esos bienes lo que buscan hacer es capitalizar nuevas experiencias de clientes que cada vez están más empoderados dentro de esa economía digital, ¿cierto? Están empoderados de su contexto, están empoderados de los canales de comunicación que tienen, de los canales de compra que tienen, y de alguna forma incluso también de las monedas que tienen. Estamos hablando de que esto, hasta las criptomonedas tienen un elemento diferencial dentro de esta transformación económica, y que eso lleva a repensarse los modelos de negocio dentro de las empresas. Al final, entonces, la transformación digital es el proceso de gestión que se vive dentro de la empresa para poder catapultarse dentro de la economía digital a partir de eso que aprendemos que está pasando en la economía, ¿cierto? Y traerlo a un proceso dentro de la empresa. Pero ese proceso, como lo acabamos de ver en todo esto, tiene que ser holístico, ¿cierto? Es posible, como lo vamos a ver dentro de un rato, que el proceso de transformación pueda ser liderado por un área dentro de la empresa, o que haya sido de alguna forma, no sé, tal vez llevado a cabo, o que haya sido llamado por solamente un área de la organización. Pero al final, como es un tema que es cultural, tiene que volverse natural para toda la empresa. Y eso implica una transformación cultural, y por ende toda la empresa tendrá que estar enfocada en ello. Por esto, muchachos, es importantísimo que analicemos un poco por qué o para qué se hace transformación digital dentro de las empresas. Y fundamentalmente vamos a encontrar que hay 4 elementos importantes a tener en cuenta aquí. El primero es porque la transformación digital nos permite ser más competitivos. En Colombia, nuestras mamás, el estereotipo de mamá colombiana siempre nos dice cuando estamos pequeños, y cualquier colombiano, bien colombiano, seguramente les podrá dar fe de que así es, les dirá como que si sus amiguitos, entonces todos se tiran de un puente, cuando estamos pequeños, por supuesto. Entonces, si sus amiguitos se tiran de un puente, entonces usted también se tira de ese puente, ¿cierto? Y eso es para regañarlo a uno. Pero resulta que las mamás tenían un poco de razón, ahí hay un elemento a considerar en esa expresión que decían las mamás, y es que resulta que si todo el mundo lo está haciendo, eh, tal vez nosotros tengamos que ir a ver qué es lo que está pasando, porque si todo el mundo lo está haciendo y yo no, es posible que yo esté dejando de ser competitivo en una industria que se está transformando. Entonces, si todos los amiguitos se tiran del puente, tal vez yo no tenga que tirarme del puente, pero sí debería ir a asomarme a ver por qué es que todos están tirando del puente, porque es posible que esté perdiendo una oportunidad importante y esté dejando de ser competitivo. Entonces, hay un elemento ahí para tener muy presente derivado de ese comentario que hacían nuestras tradicionales mamás. En el segundo contexto tenemos el tema de la productividad y la optimización. La transformación digital normalmente nos permite canalizar los recursos y los procesos para hacerlos más productivos a través de la optimización. Y eso es porque nos permite digitalizar no solamente la información, sino también incorporar elementos de tecnología dentro de nuestros procesos productivos para que puedan automatizarse y hacerse de una forma mucho más eficiente. El tercer elemento es, por supuesto, el tema de la toma de decisiones. Estamos en un mercado donde la información es la moneda de cambio. Aquí es donde, digamos, podemos efectivamente ver qué tan exitosa es una empresa. Los riesgos de mercado nunca van a poder eliminarse por completo, pero la mitigación del riesgo de mercado, sobre todo para quienes trabajan en mercadeo o han estudiado mercadeo a lo largo de sus carreras, han visto que pues, una de las formas de hacerlo es a través de la investigación, es a través de conocer el mercado en el cual yo voy a intentar operar, de modo que pueda un poco quitarme esa venda que genera la incertidumbre de los entornos VUCA,
que en general son buca, ¿cierto? Y que podamos, al disminuir esa incertidumbre, tomar mejores decisiones. Pues un poco lo que va a hacer la transformación digital es que podamos hacer uso de mucha información que ya hoy se genera en las empresas. O sea, no es que estemos hablando de la panacea de la creación de nueva información, sino que mucha de esta información ya está disponible. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con ella. No pasa de un archivo de Excel que está guardado en el computador de quién sabe quién dentro de la empresa y que no podemos hacer nada con ella. Y bueno, ¿qué pasa si hacemos un dashboard con eso? A veces ni siquiera se trata de hacer grandes transformaciones, sino de emplear la información que tenemos disponible para tomar mejores decisiones y que esas mejores decisiones nos apalanquen para hacer grandes cosas. Ahí es donde está el gran reto de las empresas. Y finalmente, pues conectar más y mejor con las personas. Chicos, aquí hay un elemento fundamental a tener en cuenta y es que la transformación digital no se basa en la tecnología, se basa en las personas, porque las personas son las que nos permiten apalancar la tecnología dentro de las organizaciones y son las que al final nos permiten dar razón de ser a las compañías. Hay que entender que las empresas siguen siendo hechas por personas y esas organizaciones todas tienen un componente social importante. Así que esa interacción entre las personas se puede potenciar y se puede mejorar a través de la transformación digital. Y tal vez ahí está uno de los grandes elementos a considerar y a tener en cuenta en este aspecto. Y es por esto que vamos a ver como algunos tips importantes, algunos elementos importantes a considerar desde el punto de vista de la generación de valor, que creo yo que son muy relevantes para poder, digamos, dilucidar la forma de generar ventajas competitivas a partir de la transformación digital. Yo voy a tomar un poquito de agua aquí, si me lo permiten. Muy bien. Entonces, una de las formas de generar ventajas competitivas a partir de la transformación digital es hacer que las empresas se vuelvan más modernas y más humanas, ¿cierto? Pilas. Que aquí no estamos diciendo, en México sería algo como aguas, ¿cierto? Aquí en Colombia sería pilas, ¿cierto? Aguas. Que no estamos diciendo que el hecho de hacer transformación digital en las empresas es que las empresas se van a volver 100% robóticas y entonces ya los humanos no tenemos nada que ver aquí. A ver, que no estamos tratando con un tema tipo Terminator, no. No estamos trayéndonos la realidad de Terminator a nuestras vidas, no. Lo que estamos diciendo es que tenemos que hacer que la empresa sea más moderna para que la modernidad, a través de la tecnología, nos permita conectar mejor a las personas. Y en la medida en la que conectamos mejor a las personas, hacemos que las empresas sean más humanas y puedan dar una respuesta mucho mejor a las necesidades y expectativas, no solamente del cliente externo, o sea, del cliente, sino también del cliente interno, que son nuestros empleados. Y al final, de todos nuestros stakeholders. Por eso es que las empresas terminan siendo mucho más humanas. Segundo, pues por supuesto, vamos a mejorar la experiencia del cliente. Las experiencias digitales hoy son lo que marcan el camino de, en general, las tendencias de consumo y eso es excelente. De alguna forma, chicos, a pesar de que el ejercicio de la transformación es holístico en la organización, normalmente es el área de mercadeo quien se proyecta con mayor facilidad dentro de la transformación digital. Y eso es porque quien está demandando la transformación digital de las empresas es el cliente. Entonces, lo que pasa con el área de mercadeo es que escucha al cliente y se da cuenta que el cliente necesita vivir experiencias digitales. Las está pidiendo. Entonces, eso nos permite mejorar esa experiencia para él. No solamente la experiencia en el sitio web, sino incluso la experiencia en los puntos físicos también. Hay muchas empresas hoy que están incorporando elementos de transformación digital para que su atención en los puntos de venta físicos sea digitalizada también y que esa digitalización tenga un componente de mejoramiento increíble, no solamente para que los tiempos de servicio sean más cortos, sino también para que las personas que te van a atender te traten de una mejor manera en el sentido en el que te conocen más. Entonces, traernos lo que por allá en el 2010 o 2012 hablábamos de mercado relacional, hacerlo palpable aquí, que la empresa te hable y te mire a los ojos con información clara sobre lo que tú eres y lo que tú quieres, ¿cierto? De eso se trata, ese mejoramiento de la experiencia. Al mismo tiempo, vamos a hacer que nuestros productos y nuestros servicios se vuelvan cada vez más singulares y excepcionales. Aquí vamos a traer la transformación digital como un componente para la personalización, hacer que esa customización de los productos y servicios se vuelva un elemento diferenciador y que al hacerlo se convierta en una ventaja competitiva para la empresa. Del mismo modo, crear una cultura de la innovación en torno a las compañías y pilas que innovación, aguas, que la innovación no se trata que todos los días nos vamos a inventar una cosa nueva en la empresa, no, sino de incorporar una cultura en la que el cambio
sea una dinámica natural para el mejoramiento. Chicos, por ejemplo, yo en este momento trabajo en una universidad que se llama CEIPA, que se acaba de aliar con Arizona State University, una de las universidades más innovadoras en Estados Unidos. En Colombia, CEIPA también ha sido reconocida por tener uno de los modelos de innovación más importantes en materia pedagógica. Esta alianza, de alguna forma, lo que ha buscado es desarrollar modelos de innovación también dentro de la institución. Y para ello, nuestro rector continuamente nos dice que CEIPA permanece en un estado beta permanente. Y ese beta permanente lo que significa es que como cultura organizacional, nosotros todos los días estamos buscando mejorar. Y esa búsqueda del mejoramiento implica el cambio continuo. Y ese cambio continuo a veces genera choques complejos, pero al mismo tiempo genera mucho potencial de trabajo colaborativo, de co-creación y de cumplir las expectativas del cliente, no solamente como entregándole lo que quiere, sino excediendo eso que él está buscando. Y ha sido supremamente valioso. Y eso nos ha permitido conectar muy bien con muchas universidades en el mundo, y esa es una de las razones por las que estoy yo hoy aquí en alianza con la UNAM, con la facultad, contándoles esta historia acerca de transformación digital. Entonces, es un asunto de cómo conectamos a partir de la transformación, creando una cultura de innovación dentro de nuestras empresas y nuestras organizaciones. Porque esto no solamente aplica para las empresas de producción, esto aplica para todo tipo de industrias y todo tipo de organizaciones. Entonces es un elemento importante a tener en cuenta. Además, aquí vamos a tener un asunto muy relevante de co-creación y colaboración interna dentro de la empresa en una cultura de empoderamiento. Como se los decía, la base de la transformación digital realmente son las personas. Y en ese sentido, tenemos que empoderar a las personas para que en los equipos de trabajo logren implementar todos esos desarrollos en los que estamos buscando ese mejoramiento. Por otra parte, vamos a generar mejoras de la eficiencia dentro de todos los procesos internos que componen nuestra cadena de valor. Y cuando logramos impactar esa cadena de valor, finalmente lo que estamos generando es una ventaja competitiva de cara al mercado. Nos estamos haciendo más eficientes, sí, pero al mismo tiempo también nos estamos haciendo mejores y nos estamos haciendo más llamativos y estamos generando mayor posicionamiento en la mente de nuestros consumidores. También vamos a poder profundizar en el ejercicio de análisis de datos, ¿cierto? Aquí vamos a tener un tema de business intelligence en el que vamos a poder volvernos muy expertos para que eso nos traiga beneficios en materia de toma de decisiones, que podamos ser mucho más certeros en la manera como usamos la información para crear modelos de trabajo que nos permitan incorporar las definiciones del cliente, las definiciones logísticas, las definiciones de pricing, las definiciones productivas dentro de todo un modelo general para la estrategia empresarial. Y yo creo que ahí es donde está el gran valor del business intelligence o la inteligencia de negocios. Del mismo modo, la captación, conversión y fidelización de los clientes se va a volver mucho más sencilla. Sencilla en la medida en que la transformación nos va a poder de alguna forma generar mayor trazabilidad sobre este desarrollo, y en el funnel o el embudo de conversión vamos a poder tener un mayor control sobre las estrategias que funcionan y las que no. Y de esa manera, los ejercicios de mejoramiento y el cambio dentro de esas estrategias va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a trabajar de una forma mucho más óptima dentro de la empresa. Es por esto que se han desarrollado cantidades de modelos alrededor del mundo. Si ustedes consultan autores que trabajan en transformación digital, van a ver que hay cantidades y cantidades de modelos diferentes de transformación. No se queden con uno solo. Realmente, chicos, si hay un error que yo puedo decirles que cometen las empresas, es creer que trayéndose el modelo estándar de algún autor o trayéndose el modelo estándar de alguna empresa, van a lograr hacer una transformación digital efectiva, ¿cierto? Por supuesto que traerse las mejores prácticas de otras empresas o de otros autores es un ejercicio totalmente relevante y muy aconsejable. De hecho, yo lo aconsejo, háganlo, ¿cierto? Pero no crean que traérselo tal cual y traducirlo en la empresa, ni siquiera traducirlo, sino copiarlo, copy and paste en la empresa, pues va a hacer que sea exitoso. De hecho, muchachos, es un altísimo riesgo porque las condiciones en las que se desarrolla la transformación digital son muy culturales, son muy de las personas. Entonces, normalmente requieren un ejercicio de traducción
Aquí decimos un poco tropicalización, ¿cierto? En Colombia cometemos mucho ese error y nos pasa mucho incluso con el mercadeo digital. Traemos modelos europeos o modelos estadounidenses y los aplicamos de manera directa en un contexto latinoamericano en el cual pues muchas veces simplemente carece de sentido. Y eso ha hecho que se haya perdido muchísimos millones de dólares en estrategias que estaban condenadas al fracaso desde su planificación, ¿cierto? No tenían ningún sentido. Y no tenían sentido porque carecían de contexto, fueron diseñadas para otro contexto y no se tropicalizaron. Por favor, no me malentiendan la palabra tropicalizar en este caso. Estoy refiriéndome a la capacidad que tienen las empresas para aprender de las lecciones que han tenido previamente y de las buenas prácticas que pueden observar en los benchmarks que decidan consolidar para crear nuevas dinámicas y nuevas estrategias derivadas de eso que están viendo en su mercado. De eso se trata la tropicalización. Entonces, por eso hay muchos modelos y hay muchos modelos que tratan desarrollos holísticos como el que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿cierto? Modelos donde atacamos de alguna forma la información digital, la automatización, la conectividad y el acceso digital al cliente para generar desde los facilitadores y desde las propuestas que hacemos al entorno una transformación digital exitosa en las organizaciones. Pero modelos como este hay muchísimos y ustedes pueden utilizar el que quieran. Lo importante es que logren de alguna forma impactar en estos 4 elementos. Por una parte, que la información efectivamente se encuentre digitalizada, que podamos acceder a ella de manera digital. Por otra parte, que la información digital nos sirva para consolidar procesos automáticos dentro de la organización. Del mismo modo, esos procesos automáticos deben darnos la posibilidad también de generar conectividad, no solamente entre las personas, sino entre los procesos e incluso con otras empresas que consoliden mi red de transferencia de valor. Es decir, que yo puedo integrarme de manera vertical y horizontal para garantizar que mi red de transferencia de valor sea exitosa en el mercado. Y finalmente, que yo pueda acceder digitalmente al cliente, no solamente para comunicarme con él, sino también para facilitar la transacción. Y por eso, muchachos, el proceso de transferencia, de transformación digital, perdón, tiene un poco una estructura como la que vemos a continuación. Toda ella se acompaña de la visión y de la cultura de la organización. Esos 2 elementos son un poco asintóticos y del mismo modo son paramétricos, son los que generan los parámetros y el andamiaje para el desarrollo de toda la transformación digital. Y dentro de él, dentro de ellos, perdón, lo que vamos a ver es que vamos a impactar con la transformación los procesos, luego los puntos de contacto con las personas, con los clientes y en general con todos los stakeholders, el diseño de los procesos, productos y servicios que se ofrecen en la organización y finalmente al fondo como tal el modelo de negocio, porque ahí es donde vamos a lograr impactar la transferencia de valor en la empresa, la creación, comunicación y transferencia de valor en la empresa. Ahora bien, ¿qué es clave para la transformación digital en las organizaciones? Lo primero, por supuesto, es vincular a las personas. Estos ya son un poco consejos que quiero darles. Lo primero es vincular a las personas. Es fundamental que las personas se vinculen porque de otro modo, si ustedes implementaran un software, por ejemplo, pues corran el riesgo de que la gente siga utilizando las dinámicas con las que venían y que el software que ustedes se gastaron tanta plata, tanto dinero en implementar, pues se quede en el camino y no sea más que algo que fue una bonita iniciativa y que se quede en un documento sobre un escritorio y que no podemos hacer nada con él. El siguiente es que efectivamente busquemos impactar la experiencia del cliente y que los clientes hagan parte de ese proceso de transformación, comprendiendo sus necesidades, comprendiendo sus deseos y finalmente comprendiendo cuáles son esas expectativas que ellos tienen en el desarrollo de la transformación que está viviendo la organización. Luego, irnos hacia los procesos. Esto tiene que llevarse a una perspectiva de procesos, por eso uno tiene que ser muy hábil en la traducción de la expectativa del cliente al proceso de la organización, ¿cierto? Hay que entender que hay que generar un puente. El cliente habla en un idioma, pero la empresa, en términos productivos, habla en otro idioma. Entonces hay que tratar de generar una traducción que sea clave y esa clave es un puente que pueda conectar ambas cosas. Y finalmente, llevar siempre la transformación digital hacia una dinámica de modelo de negocio, ¿cierto? Entender que yo tengo un modelo de negocio. Todas las empresas tienen un modelo de negocio. Algunas
más innovador que otro, algunas más tradicional que otro, algunas más digital que otro, pero cualquier modelo de negocio, incluso el más tradicional, puede tener componentes digitales. Y muchas veces uno puede simplemente ir incorporando diferentes elementos que al final logre conectar y que logre generar una transformación real dentro de la organización. Entonces no se preocupen, no es que ustedes tengan que cambiar el modelo de negocio desde cero, desde el día uno. No, tal vez lo que podemos hacer es ir incorporando y hacer como baby steps. Primero aprendiendo a gatear antes de caminar, o caminando antes de correr, yendo despacio, paso a paso, incorporando diferentes elementos que permitan hacer un cambio cultural sólido y estable, que pueda permanecer en el tiempo, porque una vez que incorporemos la transformación digital como una dinámica en la empresa, el cambio es lo único que se va a volver constante. Entonces, eso tenemos que hacerlo sólido y generar una cultura en torno a él. Por eso la innovación es tan importante y tan clara. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto que les acabo de decir es muy bonito en palabras, pero en la realidad Colombia ha tenido dificultades con esto y Colombia es un reflejo de todo lo que se está viviendo en América Latina. Y es importante que lo veamos porque esto se convierte en una realidad de lo que va a pasar en términos de proyección a futuro, en términos de transformación digital. Nos quedan algunos minutos, así que vamos a verlo un poco a vuelo de pájaro, pero vamos a ver un poco lo que nos ha mostrado la ANDI, que es una asociación gremial en Colombia muy importante, que se encarga de hacer análisis desde el 2017, ha venido haciendo diferentes análisis frente a cómo se están desarrollando la transformación digital en las empresas más importantes en Colombia. Ellos lo que han notado es que a pesar de que ha habido un aumento importante desde la política pública y también desde las iniciativas privadas por desarrollar ejercicios de transformación digital, hay muchas empresas que todavía no logran consolidar ese proceso dentro de sus organizaciones, todavía no logran hacerlo de una manera estratégica, todavía no logran hacerlo como organizadamente o, ¿cómo decirlo?, de una forma un poco sistemática y estandarizada, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí podemos ver es que cada año se han venido incorporando más y más y más empresas, no solamente a la encuesta que hace la ANDI, sino también al desarrollo de este tipo de iniciativas dentro de las organizaciones. Por ende, la tendencia es a que sigamos creciendo y que, por supuesto, en ese crecimiento podamos hacer que estos ejercicios sean cada vez más sistemáticos. Ahora bien, no todo es malo, ¿cierto? Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, la estrategia de transformación digital se ha vuelto cada vez más transversal a toda la empresa y no orientada a áreas específicas de la organización. Eso significa que se está viendo como un ejercicio un poco más holístico. El objetivo, por ejemplo, se ha visto que no solamente está asociado a reducir costos o a generar presencia online, sino que también ha empezado a impactar procesos de automatización. Y eso es muy bonito porque de alguna forma ha generado un nuevo panorama para lo que se puede lograr en materia de transformación digital. Y, pues, por supuesto, eso lleva a que no solamente las empresas manufactureras estén enfocándose a la transformación, sino empresas de servicios que pues hoy son, digamos que la vocación al servicio, la vocación de servicio acapara un gran porcentaje del tejido empresarial colombiano y eso pues genera una expectativa muy alta frente a lo que puede lograrse en materia de prestación de servicios digitales. En general, los resultados que vemos de esta encuesta pues nos lleva a pensar que efectivamente el impacto que va a tener la transformación digital estará muy asociado a la transformación de nuevos modelos de negocio, a la creación de nuevos modelos de negocio y que esos nuevos modelos de negocio puedan generarse y consolidarse durante los próximos años de cara al cliente, ¿cierto? Pero en la medida en la que esto ocurra de cara al cliente, van a haber unos procesos paralelos que tienen que ocurrir dentro de la empresa, como por ejemplo el hecho de que desde las altas esferas organizacionales tenga que defenderse la transformación digital a partir de la experiencia que tiene el cliente, ¿cierto? Y también de la experiencia que se puede tener ya dentro de la empresa con los, como con los, ¿cómo decirlo? Como con los mangos bajitos. Esa es una expresión
muy coloquial que usamos aquí en Colombia, pero son como esos resultados preliminares, esas metas que tenemos en el corto plazo a las que podemos acceder con facilidad, pero que permitan apalancar metas en el mediano y largo plazo que sean un poco más retadoras, ¿cierto? Mucho más desafiantes. Del mismo modo, podamos implementar el cambio dentro de un contexto, una visión enfocada en el resultado, que podamos asumir riesgos y aprender de los errores que hayamos tenido, porque eso es, digamos, potencialmente ocurrirá, eso va a ocurrir, pero que podamos aprender de esos errores, incorporarlos como mecanismos de buenas prácticas. Muchas empresas incluso han implementado ejercicios de universidad corporativa o iniciativas de universidad corporativa para poder documentar no solamente los conocimientos que se tienen, sino las lecciones aprendidas dentro de los errores de los procesos, ¿cierto? Y eso es muy importante. Aprendemos de lo bueno que hacemos, pero también de lo malo, y de lo malo aprendemos un montón, porque todos esos ejercicios de mejoramiento nos permiten guiar los caminos correctos de las organizaciones. Y finalmente, es supremamente importante que para poder apalancar ese ejercicio de transformación digital, debemos buscar aliados especializados que de alguna forma nos ayuden a cimentar lo que estamos haciendo en las empresas. En Colombia ha ocurrido una cosa interesante en materia de avance en transformación digital. Y es que si bien la economía digital de alguna forma jalona a las empresas a irse en esta dimensión, ha sido la política pública un poco la que ha llamado a la empresa privada a generar estas dinámicas. De hecho, las personas comunes y corrientes están viendo dinámicas en las entidades públicas que luego van y demandan en las empresas privadas porque no las encuentran allí. Eso se debe a que desde algunos gobiernos atrás, desde hace algunos años, se han venido implementando diferentes leyes y decretos que han establecido que muchos organismos gubernamentales tengan que tener acceso a la información por parte de los usuarios de una forma mucho más transparente, de una forma mucho más fácil, ¿cierto? Y que en esa facilitación de los trámites, pues buscan de alguna forma digitalizarlos, y esa digitalización pues ha logrado que la gente se acostumbre un poco, que las personas se acostumbren un poco a que cosas que siempre tenían que ocurrir en oficinas físicas con largas filas, precios exagerados, trámites complejísimos, pues se vuelvan mucho más sencillas desde la comodidad de un correo electrónico o de una transacción digital. Esos cambios se han visto desde las tecnologías convergentes, desde la apropiación de la cuarta revolución industrial, desde la comprensión un poco epistemológica del cambio para la vida, ¿cierto? Aquí hay un componente un poco más desde la sociología digital, desde cómo comprendemos a la sociedad en torno a la digitalidad, desde la conectividad como un eje impulsor, por supuesto, de la transformación, y por supuesto los pilares de la transformación digital, entendiendo que dentro de ellos está la seguridad, el gobierno digital, la conectividad, la innovación, etcétera, etcétera. Entre ellos, por ejemplo, la co-creación, que es tan importante. Esto, muchachos, vamos a pasar rápido hacia aquí, donde quiero mostrarles un poco esto. La sociedad digital, a partir de lo que el gobierno ha planteado, busca que el talento, la economía, la seguridad digital, la conectividad, la innovación, la co-creación y el gobierno digital sean articuladores de una transformación. Y todos estos articuladores logran generar un proceso de transformación que hacen que el ciudadano en general se sienta mucho más empoderado frente a la información a la cual puede acceder. Información que seguramente requiere para la realización de cualquier tipo de trámite, pero que antes requería procesos complejísimos, ¿cierto? Y que luego se va volviendo mucho más tranquilo su acceso, mucho más fácil su acceso, que los precios a veces incluso logran disminuir, y que puede hacer, y que si el precio no disminuye, muchas veces digamos, el costo general, la perspectiva de valor en los clientes
digamos que está dada por una ecuación muy simple, y es lo que yo obtengo menos lo que tengo que sacrificar, ¿cierto? Entonces, si estoy obteniendo lo mismo, pero no tengo que sacrificar lo mismo, antes tenía que pagar lo que tenía que pagar por ese trámite, pero adicionalmente tenía que desplazarme, tenía que hacer un esfuerzo físico e intelectual para poder hacerlo, tenía las complicaciones de una fila, tenía que solicitar un permiso en mi trabajo para poder hacer un trámite, etcétera, etcétera. Y ya no, pues sigo con el mismo precio, pero ya no tengo que hacer nada de lo otro. Al final, lo que obtuve, pues sí tiene más valor en el sentido en el que lo que tuve que sacrificar sí disminuyó, ¿cierto? Y eso ha hecho que las personas nos empecemos a acostumbrar un poco más a que esa metodología digital puede tener un impacto no solamente en ese ambiente o ese contexto gubernamental del que estábamos hablando, de la política pública, sino que puede tener un impacto sustancial sobre otros sectores de la economía, y aquí algunos que son un ejemplo claro de lo que está pasando, como el sector de la construcción, donde hay una inversión sustancial, avances no solamente desde temas de infraestructura y de asignación de subsidios para la generación de nuevas dinámicas en esta industria, sino también de cómo logramos a partir de la transformación digital que más personas tengan acceso a la vivienda, por supuesto, pero también hacia cómo facilitar los trámites para que esta industria se pueda dinamizar de una forma mucho más óptima y que pueda tener resultados mucho más elevados en los años venideros. Desde el punto de vista de la agricultura, uno pensaría que, bueno, es un sector un tanto más marginal porque en las zonas rurales no hay ¿cómo decirlo?, un acceso al Internet con tanta facilidad, y bueno, y efectivamente así es. Si nos ponemos a ver, digamos, hace algunos años estuve conduciendo una investigación un tanto interesante, a mí me pareció bastante interesante, en una de las subregiones del departamento en el que yo vivo, que es Antioquia, donde analizábamos el comercio electrónico, la aceptación del comercio electrónico como tecnología, y evidenciábamos que en las zonas rurales la penetración del Internet era muy baja. Eso hacía que pues no pudiéramos ni siquiera medir la aceptación del comercio electrónico en la medida en la que las personas no podían ni siquiera acceder a él. O sea, no había forma de que pudieran comprar en línea si ni siquiera tenían acceso a Internet. Eso hace que la situación del sector agrícola se vuelva sumamente complejo, pero el desarrollo de la infraestructura para la conectividad en Colombia ha venido creciendo a partir del 2008. Empezó una inversión muy alta. Eso ha hecho que los últimos gobiernos hayan tenido un rubro importante en los ministerios de tecnologías de la información y las comunicaciones, y que esos ministerios hayan liderado proyectos de conectividad importantes específicamente para las áreas rurales, las áreas más apartadas, donde el sector agrícola es mucho más fuerte, ¿cierto? Esto ha hecho que en planes nacionales enfocados en comercio electrónico se pueda dinamizar mucho más la industria, conectar a proveedores y productores y proveedores de servicios logísticos, consumidores, retail, para el desarrollo de una cadena de valor un poco más conectada de alguna forma a partir de gestiones digitales. Esto también, por supuesto, impacta al sector comercio. Yo creo que ese es el que es más cercano a todos nosotros y que lo vemos con mayor facilidad. Pues esta fotografía de usar drones para entregas, que ya lo hemos visto en diversos lugares en Estados Unidos y en Europa, y que bueno, por ahora en Colombia no es algo que vayamos a ver. Sin embargo, hay proyectos desde las cámaras de comercio, desde políticas públicas para el comercio electrónico, que favorecen no solamente desde la perspectiva de las cargas tributarias, sino también desde la generación de plataformas para el comercio electrónico, de la facturación electrónica, para facilitar muchos procesos de comunicación entre las personas y las empresas desde el punto de vista del comercio. Y del mismo modo también en el sector de minas y energía, no solamente para la digitalización de los trámites mineros, sino también para todo un desarrollo muy grande en el país en torno a cómo se hace la trazabilidad de la generación de energía y también de la transferencia y consumo de la misma, en una nueva política gubernamental en torno al cambio
de los combustibles fósiles por energías renovables. Así que bueno, lo que veremos en el camino será, por supuesto, muchos cambios que se apalancarán en la transformación digital para cada vez ofrecer una mejor cobertura y mejores servicios para todos los que estamos dentro de la economía digital, que finalmente de alguna manera somos todos. Así que esto era un poco lo que les quería contar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si tenemos alguna duda, quiero abrir un espacio. Maestra Quetzali, tú me dirás si tenemos un espacio aún para las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Claro que sí, maestro. De hecho, sí tengo ya preguntas que nos han hecho a través del canal de YouTube. Entonces, voy a proceder, pero no quería dejar de comentar que me parece sumamente interesante todo lo que nos comentaste y lo relaciono un poco con la conferencia que acabamos de tener aquí, que hablaba del metaverso. Si bien no es completamente lo mismo, pero van encaminados y tienen la misma, hasta cierto punto, cierta base común estos temas. Entonces, creo que estamos en el camino. Aparte, creo que también ahora sí que la pandemia, la situación nos dio un gran empuje en varias organizaciones para buscar esta transformación digital mucho más pronto y con más requerimientos que si hubiéramos esperado a que esto iba a llegar, pero de manera paulatina, como tú nos los mencionabas, ¿no? En cada organización. Absolutamente, sí. Entonces, pues muy contentos y muy interesante el tema. Te voy haciendo las preguntas. ¿En qué sector industrial se ha favorecido más en Colombia gracias a la transformación digital? Bueno, resulta que, como se los decía hace un rato, gran parte de las empresas, digamos que ha visto cómo es un área puntual la que ha liderado o jalonado el proceso de transformación digital. En este sentido, una de las industrias que mayor ha visto esto ha sido la industria financiera, el sector financiero, porque de hecho, desde hace muchísimos años fue el sector financiero el que inició en mayor medida un proceso de gestión de canales digitales para la conexión con el cliente. Entonces, esto hizo que necesariamente vamos a ponerlo en este sentido, un banco, ¿cierto? Tuviera que transformarse más rápidamente para hacerle frente a lo que estaba ocurriendo en materia de marketing digital. Y en materia de canales digitales para la atención del cliente. Entonces fueron precisamente los bancos, y aquí en Colombia tuvimos varios estudios que mostraron cómo eran los bancos los que estaban enseñándole a las demás empresas en el país cómo hacer mercadeo digital en la primera década del 2000. Y en ese sentido, pues han sido una de las industrias que mayor auge ha tenido en materia de transformación digital. Ahora bien, en este momento, pues tal vez es difícil que haya una industria que no se haya visto hoy permeada por transformación digital en el país. Perfecto. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta y que creo que mencionabas en una parte acercarse a los expertos en esta parte de transformación digital. En Colombia, ¿qué tanta inversión se requiere para acercarse a estos expertos? ¿Tienes más o menos una idea? Hay muchas formas de hacerlo realmente. Desde las políticas públicas se ha favorecido que hayan desde empresas de consultoría hasta entidades gubernamentales que ofrecen servicios de acompañamiento para la transformación digital de las empresas. Hay muchas universidades incluso que hoy están ofreciendo no solo cursos gratuitos, sino también observatorios para la transformación digital. Y aprovecho para hacer la cuña en este caso. CEIPA tiene su propio observatorio para la transformación digital, liderado por profesores de la Escuela de Administración de la universidad, con los cuales se han desarrollado no solamente proyectos de investigación, sino trabajos mancomunados con la industria para la medición de niveles de transformación digital y acompañamiento a empresas específicas. Entonces, muchos empresarios han buscado en nosotros esa posibilidad de participación. Muchos estudiantes han venido de intercambio, tanto presencial como virtualmente, a nuestra institución, buscando acercar
acercarse precisamente a ese tipo de procesos, acompañar ese tipo de industrias, porque CEIPA es una universidad que ha tenido una vocación muy empresarial a lo largo de toda su vida. Entonces, digamos que han encontrado ahí una forma de conectar muy bien ese acompañamiento a las empresas. Entonces, no te puedo dar un rubro específico de cuánta inversión se requiere para, lo que sí puedo decirte es que hay muchas organizaciones e instituciones que acompañan ese tipo de procesos para que se puedan alivianar los gastos en los que pueda incurrirse para acceder a este tipo de procesos. Correcto. Nos preguntan, ¿la transformación digital será exclusiva para grandes empresas? Será, no, ya es y es absolutamente explosiva en todas las industrias. Ahora, ¿cuál es el asunto? Insisto en que no tenemos que involucrarnos en un proceso explosivo, en un proceso de implementación explosivo. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Es claro que el mercado nos está proponiendo explosividad, pero no creo que esa deba ser la manera como lo implementemos dentro de las empresas. Yo creo más en que el cambio debe ser paulatino. Creo en que debemos consolidar las cosas que hacemos y en ese sentido, pues, poder solidificar un poco esa cultura de la innovación dentro de las empresas para que el cambio se convierta en una constante, lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, creo un poco más en que la implementación debe ser un ejercicio consciente más que un ejercicio explosivo. Claro. Bueno, pues, maestro, hasta el momento son todas los comentarios y preguntas que nos han hecho llegar. Sin embargo, eh, podríamos pensar que estamos en nuestra nueva revolución industrial, pero en donde más que industria, estamos, como dices, cambiando la cultura y transformándonos como seres, ¿no? Entes de las organizaciones. Porque esta transformación tiene mucho que ver, como nos mencionas, con la humanización, con conceptos que ya no están como eran antes, que pues las máquinas y las ideas terribles que en su momento existieron. Claro. Creo que esta transformación es indispensable, pero aparte importante y que integra muchas aristas. Te agradezco mucho, maestro. No, a nombre del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, te agradecemos tu participación. Te haremos llegar tu constancia y tu reconocimiento por tu valiosa participación en este segundo festival. Y agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado a través de nuestro canal de YouTube, y quedará esta conferencia a disposición de nuestros alumnos, y por supuesto invitamos a los alumnos de CEIPA a que continúen este festival. Te agradecemos, que tengas muy buen día, Jorge. Muchas gracias, Quetzali. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta sesión. A través tuyo quiero extender un agradecimiento al maestro Tomás Rubio, a la maestra Quetzali, por hacer posible un festival como este, y pues por supuesto una invitación muy cordial a todo el alumnado de la facultad en la UNAM a que vengan y nos visiten aquí en CEIPA a través de nuestro programa de intercambios académicos. Será un gusto que nos visiten en nuestros programas en CEIPA. Siempre las puertas de nuestra institución estarán abiertas para ustedes. Un abrazo, que tengan un excelente día y que les termine de ir muy bien en este maravilloso evento. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Bye. Hasta luego.